Mirémonos de frente, somos hiperbóreos y sabemos bastante bien cuán aparte vivimos. Ni por tierra ni por mar encontrarás el camino que conduce a los hiperbóreos. Píndaro ya sabía esto de nosotros. Más allá del septentrion, de los hielos, de la muerte, se encuentra nuestra vida, nuestra felicidad. Nosotros hemos descubierto la felicidad, conocemos el camino, hallamos la salida de muchos milenios de laberinto. ¿Quién más la encontró? ¿Acaso el hombre moderno? Yo no sé ni salir ni entrar. Yo soy todo lo que no sabe ni salir ni entrar. Así suspira el hombre moderno. Estábamos aquejados de esta modernidad, de una paz pútrida, de un compromiso perezoso, de toda la virtuosidad impura del sí y del no modernos. Semejante tolerancia y amplitud de corazón que lo perdona todo porque lo comprende todo. Es para nosotros viento de Siroco. Vale más vivir entre los hielos que entre las virtudes modernas y otros vientos meridionales. Fuimos bastante valerosos, no tuvimos clemencia ni para nosotros ni para los demás, pero por largo tiempo no sabíamos dónde nos conduciría nuestro valor. Nos volvimos sombríos, nos llamaron fatalistas. Nuestro fatum era la plenitud, la tensión, la hipertrofia de las fuerzas. Teníamos sed de rayos y de hechos. Estábamos muy lejos de la felicidad de los débiles, de la abnegación. En nuestra atmósfera soplaba un huracán. Nuestra naturaleza se oscurecía porque no hallábamos ninguna vía. Esta es la fórmula de nuestra felicidad: un sí, un no, una línea recta, una meta. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de lo que acrece el poder, el sentimiento de haber superado una resistencia. No contento, sino mayor poderío, no paz en general, sino una guerra, no virtud, sino habilidad, virtud en el estilo del Renacimiento, virtud libre de moralina. Los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres, y hay que ayudarlos a perecer. ¿Qué es lo más perjudicial que cualquier vicio? La acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles, el cristianismo.
El problema que presento aquí no consiste en aquello que la humanidad debe realizar en la serie de las criaturas. El hombre es un fin, sino en el de tipo de hombre que se debe educar, que se debe querer como el de mayor valor, como más digno de vivir, como más seguro del porvenir. Este tipo altamente apreciable ha existido ya muy a menudo, pero como un caso afortunado, como una emoción, no fue nunca querido. Quizás, por el contrario, fue querido, cultivado, obtenido el tipo opuesto, el animal doméstico, el animal de rebaño, aquel animal enfermo que se llama hombre, el cristiano. La humanidad no representa una evolución hacia algo mejor o más fuerte o más alto, como hoy se cree. El progreso no es más que una idea moderna. Esto es una idea falsa. El europeo de hoy está muy por debajo del europeo del Renacimiento. Un desarrollo sucesivo no es absolutamente con cualquier necesidad, elevación, ni incremento, ni refuerzo. En otro sentido, se verifica continuamente el logro de casos singulares en los diversos puntos de la tierra y de las más diversas culturas, con las cuales se representa en realidad un tipo superior, una cosa que en relación con el conjunto de la humanidad es un superhombre. Semejantes casos afortunados de gran éxito fueron siempre posibles y acaso serán aún posibles. También generaciones enteras, razas, pueblos, pueden en ciertas circunstancias constituir un efecto afortunado de esta especie. No se debe adornar y acicalar el cristianismo. Hizo una guerra mortal a este tipo superior de hombre. Desterró todos los instintos fundamentales de este tipo. De estos instintos extrajo y destiló el mal, el hombre malo. Considero al hombre fuerte como lo típicamente reprobable, como él reprobó. El cristianismo tomó partido por todo lo que es débil, humilde, fracasado. Hizo un ideal de la contradicción a los instintos de conservación de la vida fuerte. Estropeó la razón misma de los temperamentos espirituales más fuertes. Enseñó a considerar pecaminosos, extraviados, tentadores los supremos valores de la intelectualidad. El ejemplo más lamentable es este, la ruina de Pascal, que creyó que su razón estaba corrompida por el pecado original, cuando solo estaba corrompida por su cristianismo. A mis ojos se ha ofrecido un espectáculo doloroso, pavoroso. Yo descorrí el velo que ocultaba la perversión del hombre. En mi boca, semejante palabra está por lo menos libre de una sospecha,
de la sospecha, de contener una acusación moral contra el hombre. Ha sido pensada por mí. Querría destacar esto una vez más, libre de moralina, y esto hasta el punto que tal perversión es considerada por mí precisamente allí donde hasta ahora se aspira más conscientemente a la virtud, a la divinidad. Yo, y esto se adivina, entiendo la perversión en el sentido de decadencia. Sostengo que todos los valores en que hoy la humanidad sintetiza sus más altos deseos son valores de decadencia. Considero pervertido a un animal, a una especie, a un individuo, cuando pierde sus instintos, cuando escoge y predica lo nocivo. Una historia de los sentimientos superiores, de los ideales de la humanidad. Y es posible que yo la escriba. Sería tal vez la explicación de por qué el hombre se ha pervertido de este modo. Para mí, la misma vida es instinto de crecimiento, de duración, de acumulación de fuerzas, de poder. Donde falta la voluntad de poderío, hay decadencia. Sostengo que a todos los supremos valores de la humanidad le falta esta voluntad, que los valores de decadencia, los valores nihilistas, dominan bajo los nombres. Essentially, it's a community of everybody doing a different part, everybody doing a different angle, you know. And in a household, you learn about authority, right? You learn about order, you learn about selflessness, you learn about organization, you learn about competition, and that's what a family gives you. El sentido de decadencia. Yo, y esto se adivina, entiendo la perversión en el sentido de decadencia. Sostengo que todos los valores en que hoy la humanidad sintetiza sus más altos deseos son valores de decadencia. Considero pervertido a un animal, a una especie, a un individuo, cuando pierde sus instintos, cuando escoge y predica lo nocivo. Una historia de los sentimientos superiores, de los ideales de la humanidad. Y es posible que yo la escriba. Sería tal vez la explicación de por qué el hombre se ha pervertido de este modo. Para mí, la misma vida es instinto de crecimiento, de duración, de acumulación de fuerzas, de poder. Donde falta la voluntad de poderío, hay decadencia. Sostengo que a todos los supremos valores de la humanidad le falta esta voluntad, que los valores de decadencia, los valores nihilistas, dominan bajo los nombres más sagrados. La religión de la compasión se llama cristianismo. La compasión está en contradicción con las emociones tónicas que elevan la energía del sentimiento vital.
produce un efecto depresivo. Con la compasión crece y se multiplica la pérdida de fuerzas que en sí el sufrimiento aporta ya a la vida. Hasta el sufrimiento se hace contagioso por la compasión. En ciertas circunstancias, con la compasión se puede llegar a una pérdida complexiva de vida y de energía vital, que está en una relación absurda con la importancia de la causa. El caso de la muerte del Nazareno. Este es el primer punto de vista, pero hay otros más importantes. Suponiendo que se considera la compasión por el valor de las reacciones por el valor de las reacciones que suele provocar, su carácter peligroso para la vida aparece a una luz bastante más clara. La compasión dificulta en gran medida la ley de la evolución, que es la ley de la selección. Conserva lo que está pronto a perecer, combate a favor de los desheredados y los condenados a la vida, y manteniendo en vida a una cantidad de fracasados de todo linaje, da a la vida misma un aspecto hosco y enigmático. Se osó llamar virtud a la compasión, mientras que en toda moral noble es considerada como debilidad. Se ha ido más allá, se ha hecho de ella la virtud, el terreno y el origen de todas las virtudes, pero esto fue ciertamente hecho, cosa que se debe tener siempre en cuenta desde el punto de vista de una filosofía que era nihilista, que llevaba escrita en su escudo la negación de la vida. Schopenhauer estaba con ella en su derecho, con la compasión. La vida es negada y se hace más digna de ser negada. La compasión es la práctica del nihilismo. Digámosle otra vez, este instinto depresivo y contagioso dificulta aquellos instintos que tienden a la conservación y al aumento de valor de la vida, tanto en calidad de multiplicador de la miseria, cuanto en calidad de conservador de todos los miserables. Es un instrumento capital para el incremento de la decadencia. La compasión nos encariña con la nada. No se dice la nada en lugar de la nada. Se dice el más allá, o Dios, o la verdadera vida, o el nirvana, la redención, la beatitud. Esta inocente retórica que proviene del reinado de la idiosincrasia moral religiosa aparece de pronto bastante menos inocente si se comprende que tendencia se encubre aquí bajo el manto de frases sublimes. La tendencia hostil a la vida. Schopenhauer era hostil a la vida, pero por esto hizo de la compasión una virtud. Aristóteles vio en la compasión, como es sabido, un estado de ánimo morboso y peligroso, que fuera bueno tratar de cuando en cuando con un purgante. Considero la tragedia como una catarsis. En realidad, partiendo del instinto de la vida, se debería crear un medio para asestar un golpe a una acumulación morbosa y peligrosa de compasión, como era representada por el caso de Schopenhauer y todavía por toda nuestra decadencia literaria y artística de San Petersburgo a París, de Tolstoy a Wagner, para hacerla estallar. Nada más alzano en nuestra malsana modernidad que la compasión cristiana.
ser aquí médico, ser aquí implacable, poner aquí el cuchillo. Esto nos compete a nosotros. Esto es nuestro modo de amar a los hombres. De este modo somos filósofos, de este modo somos filósofos nosotros, los hiperbóreos. Preciso es decir aquí quiénes son nuestros contrarios, los teólogos y todo lo que tiene en su cuerpo sangre de teólogo, toda nuestra filosofía. Es preciso haberla visto dentro de sí. Se debe haber muerto por ella para no admitir más bromas en este punto. La libertad de pensamiento de nuestros investigadores de la naturaleza y fisiólogos es para mí una broma. Les falta la pasión en estas cosas, el haber sufrido por ellas. Esta intoxicación va mucho más allá de lo que se cree. Yo vuelvo a encontrar los instintos teológicos de la presunción allí donde hoy se siente la gente idealista, donde quiera que, so pretexto de un origen elevado, se pretende el derecho de mirar la realidad con aire superior y lejano. El idealista, lo mismo que el sacerdote, tiene en su mano todos los grandes conceptos y no solo en la mano, los pone en juego con benévolo desprecio contra el intelecto, los sentidos, los honores, el vivir bien, la ciencia. Y ve tales cosas por debajo de sí como fuerzas dañinas y seductoras, sobre las cuales el espíritu se libra existiendo puramente para sí, como si la humildad, la castidad, la pobreza, en una palabra, la santidad no hubiese hasta ahora hecho la vida un mal infinitamente mayor que cualquier vicio u otra cosa terrible. El espíritu puro es la mentira pura. Mientras el sacerdote sea considerado como una especie superior de hombre, el sacerdote, que es el negador, el calumniador, el envenenador de la vida por profesión, no dará respuesta a la pregunta: ¿qué es la verdad? Ya se ha invertido la verdad cuando el consciente abogado de la nada y de la negación es considerado como el representante de la verdad. Yo declaro la guerra a este instinto de teólogos. Donde quiera encontramos sus huellas. El que en su cuerpo tiene sangre de teólogo tiene a priori una posición oblicua y deshonesta frente a las cosas. El fatos que de aquel se desarrolla se llama fe, que es un cerrar los ojos ante sí una vez para siempre, para no padecer el aspecto de una insanable falsedad. Se hace así una moral, una virtud, una santidad de esta defectuosa óptica con la que se observan todas las
cosas. Se confunde la buena conciencia con la falsa visión. Se exige que ninguna otra cualidad óptica tenga valor que tenga valor en adelante. Una vez que se ha hecho sacrosanta la propia con los nombres de Dios, redención, eternidad. Yo exhumo donde quiera el instinto teológico. Es la forma más difundida y realmente más subterránea de falsedad que existe en la tierra. Lo que un teólogo siente como verdadero debe ser falso. En esto hay casi un criterio de verdad. Su más profundo instinto de conservación veda que la realidad sea honrada en cualquier punto o tome simplemente la palabra. Donde llega la influencia de los teólogos, el juicio del valor queda invertido. Verdadero y falso son necesariamente trocados. Lo más nocivo a la vida aquí es llamado verdadero. Lo que la eleva, la aumenta, la afirma, la justifica y la hace triunfar, se llama falso. Si acontece que los teólogos tienden la mano al poder a través de la conciencia de los principios o de los pueblos, no dudamos de lo que sucederá siempre. La voluntad del fin, la voluntad nihilista, quiere el poder. Los alemanes me entienden fácilmente cuando digo que la filosofía ha sido estropeada por la sangre de los teólogos. El sacerdote protestante es el abuelo de la filosofía alemana. El protestantismo es el pecado original de esta filosofía. Definición del protestantismo: la hemiplegia del cristianismo y de la razón. Basta pronunciar las palabras Seminario de Tubinga para comprender lo que es en el fondo la filosofía alemana, una teología insidiosa. Los bávaros han sido los mejores mentirosos de Alemania, mienten inconscientemente. ¿De dónde nació la gloria de que al advenimiento de Kant prevaliese el mundo de los doctores alemanes? Mundo compuesto de sus 3/4 partes de hijos de pastores y de maestros. ¿De dónde nació la persuasión alemana de que con Kant comenzó una crisis de mejoramiento? El instinto de teólogos que hay en el doctor alemán adivinó que se hacía entonces posible. Se abría un camino indirecto hacia el antiguo ideal, el concepto de mundo verdadero, el concepto de la moral considerada como esencia del mundo. Estos dos pérfidos errores, los más pérfidos de todos los errores, desde entonces, en virtud de un escepticismo mezclado y hábil, eran de nuevo, si no demostrables, por lo menos refutables. La razón, el derecho de la razón, no llega tan lejos. De la realidad se había hecho una apariencia, se había hecho en realidad un mundo completamente falso, del mundo del ser. El éxito de Kant es simplemente un éxito de teólogos. Kant, como Lutero, como Leibniz, fue un obstáculo más en la probidad alemana, en sí no muy sólida. Una palabra más contra Kant moralista. Una virtud ha de ser una invención nuestra, una defensa y una necesidad de uno mismo. En todo otro caso será simplemente
un peligro. Lo que no es una condición de nuestra vida, la perjudica. Una virtud derivada simplemente de un sentimiento de respeto frente al concepto de virtud, como Kant quería, es dañosa. La virtud, el deber, el bien en sí, el bien con el carácter de la impersonalidad y de la validez universal, son quimeras en las que se manifiesta la decadencia. El último agotamiento de la vida, la cicateria de Königsberg, las más profundas leyes de la conservación y del crecimiento ordenan lo contrario. Esto es, que cada cual encuentre la propia virtud, el propio imperativo categórico. Un pueblo perece cuando confunde sus deberes con el concepto de deber en general. Nada arruina más honda y más íntimamente que aquel deber impersonal, aquel sacrificio ante el Moloch de la abstracción. Y no se ha considerado peligroso para la vida el imperativo categórico de Kant. Sucede que el instinto de los teólogos lo tomó bajo su protección, una acción a la cual nos impulsa el instinto de la vida, tiene en el goce la demostración de su justicia. Una acción a la cual nos impulsa el instinto de la vida, tiene en el goce la demostración de su justicia. Mientras que aquel nihilista de entrañas dogmático-cristianas consideraba el goce como una objeción. ¿Qué es lo que más rápidamente destruye a un hombre sino elaborar, pensar, sentir, sin una interna necesidad, sin una elección personal profunda, sin alegría, como autómata del deber? Esta es precisamente la fórmula de la decadencia hasta el idiotismo. Kant se volvió idiota y fue contemporáneo de Goethe, y esta araña funesta fue considerada como el filósofo alemán y lo sigue siendo. Me cuidaré de decir lo que pienso de los alemanes. ¿Acaso Kant no vio en la Revolución Francesa el paso de la forma inorgánica del Estado en su forma orgánica? ¿No se preguntó si existía un hecho que puede ser explicado de otro modo que por una disposición moral de la humanidad, de suerte que con él, de una vez para todas, sea demostrada la tendencia de la humanidad hacia el bien? Respuesta de Kant: eso es la revolución, el instinto que fracasa en todo y en todos, la antinaturaleza como instinto, la decadencia alemana como filosofía. Eso es Kant. Dejo a un lado a algunos escépticos. El único tipo respetable en la historia de la filosofía. Todos los demás desconocen las primeras exigencias de la probidad intelectual. Todos los que hacen como las damiselas, esos grandes charlatanes y monstruos, consideran ya como argumentos los bellos sentimientos, los altos pechos como un fuelle de la divinidad, la convicción como un criterio de verdad. Por último, Kant intentó también, con inocencia alemana, dar aspecto científico a esta forma de corrupción, a esta falta de conciencia intelectual, con el concepto de razón práctica
Inventó propiamente una razón hecha a propósito para los casos en que nos debemos preocupar de la razón. Esto es, cuando oímos la de la moral, el sublime precepto del tú debes. Si se considera que en casi todos los pueblos el filósofo es un desarrollo ulterior del tipo del sacerdote, no nos sorprenderá ya esta herencia del sacerdote, la acuñación de moneda para sí mismo. Cuando se tienen deberes sagrados, por ejemplo, el de salvar a los hombres, perfeccionarlos, redimirlos. Cuando se lleva en el pecho la divinidad, cuando se es intérprete de imperativos ultramundanos, con semejante misión se está fuera de todas las valoraciones simplemente conformes a la razón. Se está ya santificado por semejante misión. Se es ya el tipo de un orden superior. ¿Qué le importa a un sacerdote la ciencia? Está harto por encima de ella. El sacerdote ha dominado hasta ahora. Él fijó las nociones de verdadero y de falso. No quitemos valor al hecho de que nosotros mismos, espíritus libres, somos ya una transmutación de todos los valores. Una declaración viva de guerra y de victoria a todas las viejas ideas de verdadero y no verdadero. Las perspectivas más excelentes son las que se han encontrado más tarde, pero las perspectivas más excelentes son los métodos. Todos los métodos, todas las premisas de nuestra moderna mentalidad científica tuvieron en contra, durante miles de años, el más profundo desprecio. Por ellos estaba excluido del comercio con los hombres honrados. Se pasaba por enemigo de Dios, por despreciador de la verdad, por poseído del demonio. En calidad de caracteres científicos se era Chandala. Está contra nosotros todo el fatos de la humanidad, su concepto de lo que debe ser verdadero, de lo que debe estar al servicio de la verdad. Todo imperativo tú debes se volvió hasta ahora contra nosotros, nuestros objetos, nuestras prácticas, nuestra manera silenciosa, prudente, desconfiada. Todo esto pareció a la humanidad completamente indigno y despreciable. Por último, se podrá demandar equitativamente si no fue justamente un gusto estético el que tuvo a la humanidad en tan larga ceguera. Exigía de la verdad un efecto pintoresco. Exigía también que el investigador obrase rudamente sobre los sentidos. Nuestra modestia repugnó durante mucho tiempo su gusto. ¡Oh! ¿Cómo adivinaron esos pavesnos de Dios? Hemos renovado los métodos. En todos los campos somos ahora más modestos. Ya no derivamos al hombre del espíritu, de la divinidad. Le hemos colocado entre los animales. Para nosotros es el animal más fuerte, porque es el más astuto.
Consecuencia de ello es su intelectualidad. Por otra parte, nos precavemos de una vanidad que querría hacer oír su voz también aquí, aquella según la cual el hombre sería la gran intención recóndita de la evolución animal. No es en modo alguno el coronamiento de la creación. Junto a él, toda criatura se encuentra al mismo nivel de perfección. Y al sostener esto, sostenemos aún demasiado. El hombre es, en un sentido relativo, el animal peor logrado, el más enfermizo, el más peligrosamente desviado de sus instintos, aunque por cierto, a pesar de todo esto, es el más interesante. Por lo que se refiere a los animales, Descartes fue el primero que, con venerable audacia, aventuró la idea de considerar al animal como una máquina. Toda nuestra fisiología se afana por demostrar esta proposición. Pero nosotros, lógicamente, no ponemos como Descartes aparte al hombre. Lo que hoy, en general, se comprende del hombre llega exactamente hasta el punto en que es comprendido como una máquina. Otrora se concedía al hombre como un don proveniente de un poder superior, el libre albedrío. Hoy le hemos quitado incluso la voluntad, en el sentido de que por voluntad no se puede entender una facultad. La antigua palabra voluntad sirve solo para indicar una resultante, una especie de reacción individual que sigue necesariamente a una cantidad de estímulos, en parte contradictorios y en parte concordantes. La voluntad no obra ya, no mueve ya. En otro tiempo, en la conciencia del hombre, en el espíritu, se columbraba la prueba de su alto origen, de su divinidad. Para ser perfecto al hombre se le aconsejó que ocultara en sí los sentidos lo mismo que las tortugas, que se suspendiera sus relaciones con los hombres, que depusiera la envoltura mortal. Entonces habría quedado de él lo principal, el espíritu puro. También sobre este punto pensamos nosotros mejor. El ser consciente, el espíritu, es considerado por nosotros precisamente como síntoma de una relativa imperfección del organismo, como un intentar, un tentar, un fallar, como una fatiga en la que se gasta inútilmente mucha fuerza nerviosa. Nosotros queremos que una cosa cualquiera pueda ser hecha de modo perfecto hasta cuando es hecha conscientemente. El espíritu puro es una pura impertinencia. Si quitamos de la cuenta el sistema nervioso y los sentidos, la envoltura mortal, erramos el cálculo y nada más. Ni la moral ni la religión entran en contacto en el cristianismo con un punto cualquiera de la realidad. Causas puramente imaginarias, Dios, alma, yo, espíritu,
libre albedrío y también voluntad no libre, efectos puramente imaginarios, pecado, redención, gracia, castigo, perdón de los pecados, relaciones entre criaturas imaginarias, Dios, espíritu, alma, una ciencia natural imaginaria, antropocéntrica, falta completa de la noción de las causas naturales, una psicología imaginaria, completo desconocimiento de sí mismo, interpretación de sentimientos generales placenteros o desplacenteros, por ejemplo, de los estados del nervio simpático con la ayuda del lenguaje figurado de una idiosincrasia religiosa moral, arrepentimiento, remordimiento, tentación diabólica, la proximidad de Dios, una teología imaginaria, el reino de Dios, el juicio final, la vida eterna. Este mundo de pura ficción se distingue perjudicialmente del mundo de los sueños, en que desvalora, niega la realidad. En cuanto el concepto de naturaleza fue encontrado como opuesto al de Dios, la palabra natural debía ser sinónima de reprobable. Todo aquel mundo de ficción tiene su raíz en el oído contra lo natural, contra la realidad. Es la expresión de un profundo disgusto de la realidad. Pero con esto todo queda explicado. ¿Quién es el que tiene motivos para salir con una mentira de la realidad? El que sufre por ella. Pero sufrir por la realidad significa ser una realidad mal lograda. El predominio de los sentimientos de desplacer sobre los de placer es la causa de aquella el predominio de los sentimientos de desplacer sobre los de placer es la causa de aquella moral y aquella religión ficticia. Pero ese predominio suministra la fórmula de la decadencia. La crítica del concepto cristiano de Dios nos lleva a idéntica conclusión. En este concepto venera el cristianismo las condiciones en virtud de las cuales se distinguen sus propias virtudes. Proyecta el goce que encuentra en sí mismo su sentimiento de poderío en un ser al cual pueda estar agradecido por estas cualidades. Quien es rico quiere donar. Un pueblo feroz tiene necesidad de un Dios para hacer sacrificios. La religión, dentro de estas mismas premisas, es una forma de gratitud. Se es reconocido consigo mismo. Para esto se tiene necesidad de un Dios semejante. Un Dios semejante debe poder ayudar y damnificar, debe ser amigo y enemigo. Se le admira en el bien como en el mal. La castración, contraria a la naturaleza de un Dios para hacer de él un Dios solo del bien, estaría aquí fuera de toda deseabilidad. Hay necesidad del Dios malo tanto como del Dios bueno. No se debe la propia existencia precisamente a la tolerancia, a la filantropía. ¿Qué importancia tendría un Dios que no conocería la cólera, la venganza
la envidia, el escarnio, la violencia, que no conociera ni siquiera los fascinadores apasionamientos de la victoria y del aniquilamiento. Semejante Dios no se concebiría. ¿Qué objeto tendría? Claro está que cuando un pueblo perece, cuando siente desvanecerse definitivamente la fe en su porvenir, la esperanza, la esperanza en su libertad, cuando la sujeción le parece la primera utilidad y las virtudes del esclavo son para él condiciones de conservación, entonces su Dios también debe transformarse. Entonces se hace astuto, miedoso, modesto, aconseja la paz del alma, el no odiar, la indulgencia, hasta el amor del amigo y del enemigo. Moraliza siempre, se arrastra en la caverna de las virtudes privadas, se convierte en Dios para todos, se hace un hombre privado, cosmopolita. En otro tiempo, el Dios representaba un pueblo, la fuerza de un pueblo. Todo lo que de agresivo y de sediento de poderío anidaba en el alma de un pueblo, ahora es simplemente el buen Dios. En realidad, para los dioses no hay otra disyuntiva: o son la voluntad de poderío y entonces serán los dioses de un pueblo, o son la incapacidad de poderío y entonces se hacen necesariamente buenos. Donde en cualquier fórmula declina la voluntad de poderío, se da siempre a la vez una regresión fisiológica, una decadencia. La divinidad de la decadencia, mutilada de sus virtudes y de sus instintos virales, es ahora necesariamente el Dios de los degenerados fisiológicamente, de los débiles. Estos no se llaman a sí mismos los débiles, se llaman los buenos. Se comprende sin necesidad de explicaciones en qué momento de la historia se hace justamente posible la ficción dualística de un Dios bueno y de un Dios malo. Con el mismo instinto con que los sometidos rebajan su Dios al grado de bien en sí, cancelan las cualidades buenas del Dios de los vencedores, se vengan de su amo, haciendo del Dios de estos un diablo. El Dios bueno es así también el diablo. Ambos son partes de la decadencia. ¿Cómo es posible haberse rendido tanto a la simpleza de los teólogos cristianos que se haya llegado a decretar con ellos que la evolución del concepto de Dios, del Dios de Israel, del Dios de un pueblo al Dios cristiano, al compendio de todos los bienes, es un progreso? Pero el mismo Renan lo decretó así, como si Renan tuviera el derecho de ser simple. Sin embargo, lo contrario salta a los ojos. Si la suposición de la vida ascendente, si todo lo que es fuerte, valeroso, soberano, fiero, es eliminado del concepto de Dios, si paulatinamente Dios se rebaja hasta llegar a ser el símbolo de un báculo para los fatigados, una áncora de salvación para todos los náufragos, si llega a ser el Dios de los pobres, el Dios de los pecadores, el Dios de los enfermos por excelencia y el predicado de Salvador, Redentor, queda, por decirlo así, como el predicado divino en general. ¿De qué nos habla semejante transformación, semejante reducción de la divinidad? En efecto, con esto el reino de Dios ha llegado a ser más grande.
En otro tiempo, Dios solo tenía su pueblo elegido. Después se marchó al extranjero, lo mismo que su pueblo, en peregrinación. Y desde entonces no residió ya fijamente en parte alguna, desde que se encontró donde quiera en su casa. Él, el gran cosmopolita, desde que no tuvo de su parte el gran número y la mitad de la tierra, por el Dios del gran número, el demócrata entre los dioses. No por esto se hizo un fiero dios pagano, siguió siendo hebreo, siguió siendo el Dios de todos los rincones y lugares oscuros, de todos los barrios insalubres del mundo entero. Luego, como antes, su reino mundial es un reino del mundo subterráneo, un hospital, un reino de gueto, y él mismo es tan pálido, tan débil, tan decadente. Hasta los más pálidos entre los pálidos se hicieron dueños de él. Los señores metafísicos, los albinos de la idea, estos tejieron lentamente en torno a él su telaraña hasta que él, hipnotizado por sus movimientos, se convirtió a su vez en una araña, en un metafísico. Y entonces tejió el mundo, sacándolo de sí mismo, subespecie Spinozae. Entonces se transfiguró en un ser cada vez más sutil y pálido. Se convirtió en ideal, se hizo espíritu puro, llegó a ser lo absoluto, la cosa en sí, decadencia de un Dios. Dios se hizo cosa en sí. El concepto cristiano de Dios, el Dios entendido como Dios de los enfermos, como araña, como espíritu, es uno de los conceptos más corrompidos de la divinidad que se han forjado sobre la tierra. Quizá represente el nivel más bajo en la evolución descendente del tipo de los dioses. Dios, degenerado hasta ser la contradicción de la vida, en vez de ser su glorificación y su eterna afirmación. La hostilidad declarada a la vida, a la naturaleza, a la voluntad de vivir, en el concepto de Dios. Dios convertido en fórmula de toda calumnia, de toda mentira del más allá, la nada divinizada en Dios, la voluntad de la nada santificada.